Bienvenidas y bienvenidos a la tercera videoclase del módulo Argumentación Jurídica. En esta videoclase abordaremos el método de desempaque y los enfoques de análisis contextual. Yo soy la docente Rosa Natalia Yique Ramírez, quien va a desarrollar esta videoclase. Para ello, la ruta de la sesión que tenemos es la siguiente. Primero hablaremos del método de desempaque, que ya veremos como un método alternativo al modelo de Toulmin cuando estamos hablando de derechos humanos, pero que quizás será más preciso en tanto estamos hablando de esta materia. Como segundo punto, veremos el enfoque de análisis de casos que va a ser muy pertinente y que puede ser tomado por el método de desempaque para garantizar una argumentación con enfoque de derechos humanos. Y como tercer punto, vamos a ver los enfoques contextuales que están dentro de los enfoques de análisis de casos que nos ayudarán también pues en la argumentación. Como vemos, esta sesión nos ayuda a vincular todo el módulo en función a que nos brinda instrumentos y elementos para argumentar con enfoque de derechos humanos. Vamos a ir a la primera parte de esta sesión y vamos a hablar un poco del método de desempaque. Este método fue propuesto por Paul Hunt y busca de alguna manera brindar una estructura para el análisis de casos relacionados con los derechos humanos, en donde se logre, pues, identificar los derechos vulnerados, pero además identificar las obligaciones del Estado con relación a estos derechos, lo cual, como vemos, tiene cualquier argumentación con enfoque de derechos humanos. Como tercer punto, les voy a mostrar la estructura del método de desempaque, que va a tener por un lado el análisis preliminar de los hechos de caso, la identificación de los derechos y subderechos afectados, la obligación estatal también que debe ser identificada y finalmente la investigación. Para ver esta estructura de manera más esquemática, a continuación mostramos la misma. En ese sentido, como primer paso tendremos el análisis preliminar de los hechos, que busca identificar a las personas, a las circunstancias, el tiempo, el modo y el lugar. Como dice Paul Hunt, esto es como desempacar, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿En qué circunstancias encontró la vulneración? ¿En qué tiempo? ¿En qué modo? ¿Y en qué lugar? Y esto también es muy importante si tenemos en cuenta los enfoques contextuales que vamos a ver en la segunda parte de esta sesión. Como segundo punto, se debe buscar e identificar los derechos y subderechos afectados. En ese sentido, es importante tener en cuenta la interdependencia de estos derechos, pero también su autonomía, ¿no? Para analizarlos adecuadamente. Como tercer punto, debemos identificar las obligaciones estatales de promover, garantizar, respetar los derechos fundamentales y en este caso los derechos afectados, ¿no? Y además determinar los posibles responsables en este caso en concreto. Como cuarto punto, tenemos la investigación, que busca tener dos fases. Como primer punto, revisar los elementos institucionales del Estado, es decir, las medidas que son adoptadas por él mismo para cumplir con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad que vimos en la segunda videoclase. Y también revisar la aplicación básica de los principios que veremos en la siguiente videoclase, que son básicamente el principio de igualdad y no discriminación, el principio de progresividad y no regresividad y el principio pues de uso máximo de recursos para garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Esto es importante para la realización de estos derechos. Como resumen del método de desempaque, debemos tener en cuenta que está dirigido necesariamente a sistematizar la información sobre un caso, lo cual resulta muy relevante si tomamos en cuenta enfoques contextuales y enfoques de caso. El eje central es el estudio específico de un derecho. Por ello es que se va a buscar desenvolver el mismo y la información que tenemos que se encuentra en capas. En ese sentido, el cumplimiento de todos los pasos que hemos visto anteriormente dependerá del fin del análisis. En este caso, esto te ayuda de alguna manera a argumentar con enfoque de derechos humanos, pero no sustituye el proceso argumentativo, porque no va a estructurar razones y justificaciones, sino que va a permitir sistematizar la información. De igual manera, va a aportar insumos a quien pretende argumentar, como lo hacía pues también en el método de Toulmin, pero que además pues también se ve de alguna manera empapado por las obligaciones y los elementos institucionales.
El ejemplo que les muestro a continuación me parece relevante para tener en cuenta este método. Como primer punto, para analizar los hechos de un caso que les propongo a continuación, vamos a ver lo siguiente. Una mujer acude a un centro de salud público con el fin de solicitar información y acceso a un método anticonceptivo. Sin embargo, el personal de salud se niega a brindarle el servicio, invocando razones morales y omite pues la entrega clara de información, pero también la entrega completa y comprensible y no le informa sobre las alternativas disponibles ni sobre los mecanismos de derivación. En este caso, los derechos y subderechos afectados que podemos identificar son la salud, relacionada a salud sexual y reproductiva, la autonomía del propio cuerpo, la información, la igualdad y la no discriminación también. ¿Qué obligaciones estatales tenemos en el caso en concreto? La obligación de respetar porque busca abstenerse de interferir directo o indirectamente en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y garantizando que no se impongan pues creencias morales o personales que limiten el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente creencias del personal de salud que deben respetar los derechos y no de alguna manera interferir en los mismos. Como segunda obligación tenemos la obligación de proteger, que busca de alguna manera adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar las acciones del personal de salud o otros terceros que vulneran los derechos sexuales y reproductivos, lo que busca asegurar mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas. Como tercera obligación, tenemos la obligación de garantizar, en este caso que va a buscar asegurar que los servicios de salud sexual y reproductiva cumplan con estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, de modo que estos sean efectivamente utilizables por todas las personas sin discriminación. Y finalmente, la obligación de promover, que busca difundir información adecuada, clara y oportuna sobre los derechos sexuales y reproductivos, y además capacitar de manera continua al personal de salud y a la población en general, promoviendo el ejercicio informado y autónomo de estos derechos. Como cuarto paso tenemos el tema de la investigación y en ese sentido, en el caso propuesto, el Estado deberá investigar de oficio y de manera oportuna a al personal para determinar responsabilidades y verificar la existencia de vulneración de derechos sexuales y reproductivos y a la vez establecer medidas correspondientes. Asimismo, adoptar medidas correctivas y preventivas para evitar que exista la imposición de sanciones proporcionales, la capacitación obligatoria del personal se tiene que garantizar, así como la actualización y el fortalecimiento de los protocolos de atención a fin de evitar la repetición de situaciones similares, ¿no? Con esto hemos visto cómo el método de desempaque nos ayuda de alguna manera a sistematizar la información para luego proceder a una argumentación adecuada con enfoque de derechos humanos. Y asimismo nos ayuda a poner sobre la mesa las obligaciones y elementos esenciales que nos pueden ayudar para luego estructurar una argumentación. Como segundo punto de esta sesión pasamos al enfoque de análisis de casos, que nos parece muy importante en los casos de derechos humanos. ¿Por qué? Básicamente porque se valora jurídicamente las diferencias de las personas, en particular de aquellas que afectan a los grupos en situación de vulnerabilidad y se orientan al cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discriminación, principio que desarrollaremos en la siguiente videoclase. Es muy importante tener en cuenta que en una misma persona pueden concurrir diversas condiciones de vida que la sitúen simultáneamente en más de un grupo en situación de vulnerabilidad, lo que exige un análisis más integral de la situación y que no se puede agotar, por supuesto, en un silogismo jurídico como lo vimos en la primera videoclase. En ese sentido, resulta especialmente útil el método de desempaque que hemos visto, ya que permite considerar a las personas afectadas, las circunstancias específicas de la afectación, así como el tiempo, modo y lugar en el que ocurre esta afectación, lo cual va a facilitar una identificación más precisa de las vulneraciones a los derechos y subderechos. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta las implicancias de la aplicación de estos enfoques contextuales, porque es importante que a partir de ellos se recurra a un marco normativo nacional e internacional, porque tanto el marco normativo nacional como internacional van a brindar una protección más amplia a la persona y además especializada, porque va
a señalar cada una de las situaciones en las que se encuentran estas personas. De alguna manera también implementar estos enfoques en la argumentación del caso nos puede ayudar a brindar razones que demuestren las condiciones, las normativas, las condiciones también estructurales y materiales que colocan a la persona en desventaja para el pleno goce de sus derechos. Y finalmente, acreditar la necesidad de incluir la especificidad de la persona afectada como parte de la reparación del daño es importante en vista a la aplicación de medidas de compensación, porque estas de alguna manera tienen que permitir que la persona supere la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra, que además puede ser histórica y estructural. Tomando en cuenta ello, nos parece importante que tengamos también presente en la argumentación con enfoque de derechos humanos los enfoques contextuales. Y para ello les presento estos enfoques contextuales que pueden ver en la pantalla. El enfoque de discapacidad, el enfoque etario, el enfoque intercultural, el enfoque de género y el enfoque interseccional. Vamos a explicar cada uno de ellos y brindar ejemplos para que puedan ser más claros. Con relación al enfoque de discapacidad, lo que se busca con el mismo es verificar la existencia de una deficiencia física, sensorial, mental o intelectual que, al interactuar con barreras del entorno, puedan limitar o impedir el ejercicio pleno y autónomo de los derechos de la persona, conforme al modelo social de discapacidad. Por ejemplo, en los casos de violación sexual, los servicios de salud y el sistema de justicia deben garantizar que las mujeres con discapacidad puedan expresar su consentimiento o manifestación de voluntad de manera libre e informada. Ello lo pueden realizar mediante la provisión de ajustes razonables, de apoyos y de adaptaciones necesarias según sus requerimientos específicos. Asimismo, también deberán evitar prácticas que infantilicen a la persona y además deben asegurar el respeto de su autonomía y su dignidad. Entender de esa manera el consentimiento con el enfoque de discapacidad nos permite un análisis que de alguna manera se realice con atención a las particularidades de las capacidades individuales de cada persona. Como segundo enfoque, tenemos el enfoque etario, que busca verificar si la edad de las personas constituye o no un factor que en la práctica va a generar obstáculos injustificados para ejercicio autónomo de los derechos, particularmente en el caso, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes, así como en el caso de adultos mayores. Un ejemplo que nos parece muy importante es que en algunos establecimientos de salud, estatales sobre todo, se niegan a brindar información sobre métodos anticonceptivos a adolescentes por el solo hecho de ser menores de edad, sin considerar el concepto de capacidades progresivas. En ese sentido, si aplicáramos este enfoque, podrían brindar una información más adecuada y comprensible para su edad sobre salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta su madurez, su capacidad de decisión de cada adolescente y para que puedan ejercer sus derechos de manera responsable y segura. Como tercer enfoque tenemos el enfoque intercultural, que busca verificar si las diferencias culturales, étnicas o de cosmovisión generan barreras para el ejercicio de los derechos de las personas dentro de un contexto culturalmente dominante. Por ejemplo, en el caso de algunas mujeres indígenas, estas optan por prácticas ancestrales en el proceso de gestación y parto, como el uso de parto vertical y la asistencia de parteras en el mismo. Sin embargo, en diversos establecimientos de salud estas prácticas no están permitidas, lo que consideramos restringe sus derechos sexuales y reproductivos y el respeto a la identidad. Aplicando pues el enfoque intercultural, lo que lograríamos es que se pueda fusionar las técnicas occidentales y las técnicas ancestrales para que se puedan utilizar medicamentos o medidas de seguridad médica necesarias, como por ejemplo el uso de espacios UCI, el uso de oxígeno y demás, pero también se respetaría y se garantizaría respetar la medicina tradicional y la forma de dar a luz de manera tradicional, lo que garantiza la cultura, la autonomía y la seguridad de las mujeres indígenas. Como cuarto enfoque, tenemos el enfoque de género que va a buscar verificar si las relaciones de poder y los estereotipos asociados a la identidad sexogenérica generan o no desigualdades o barreras en el ejercicio de los derechos de las personas.
Un ejemplo muy claro es que en nuestro país las personas heterosexuales tienen un acceso significativamente más amplio a la adopción, mientras que las parejas del mismo sexo enfrentan restricciones legales que limitan o impiden el ejercicio de este derecho, evidenciando claramente un trato diferenciado basado en la orientación sexual, que sería un motivo prohibido como veremos en la siguiente videoclase. Aplicando el enfoque de género, el Estado debería eliminar estas barreras, asegurando que todas las parejas, sin importar su orientación sexual, puedan ejercer su derecho a formar una familia de manera igualitaria y respetando su autonomía. Como último enfoque, tenemos el enfoque interseccional, que busca verificar cómo la concurrencia de múltiples factores de vulnerabilidad, como pueden ser género, pertenencia étnica, edad, condición socioeconómica, entre otras, interactúan y generan formas específicas de discriminación o barreras en el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, en las situaciones de violencia obstétrica, cuando las mujeres indígenas solicitan la aplicación de prácticas ancestrales durante el parto, se evidencian situaciones de vulnerabilidad que operan de manera múltiple, por ejemplo, en razón del género, por ser mujeres, y en razón de la pertinencia cultural, por ser mujeres indígenas, ¿no? Aplicando este enfoque, los servicios de salud deben reconocer y atender las múltiples vulnerabilidades, respetando tanto la autonomía de la mujer como su identidad cultural, para garantizar derechos sexuales y reproductivos de manera integral y equitativa. Hasta aquí hemos culminado la tercera sesión, pero antes tenemos que presentar estas ideas claves que deberían llevarse de esta sesión. El método de desempaque busca estructurar el análisis de casos relacionados con derechos humanos, tomando en cuenta la titularidad y la obligación, y va a ayudar para una argumentación en ese sentido. El enfoque de análisis de casos valora la diferencia y la contextualidad de las personas afectadas en sus derechos. Y, finalmente, los enfoques contextuales a tener en cuenta en los análisis referidos a casos con derechos humanos son el de discapacidad, el etario, el intercultural y el de género, y también el interseccional. Las referencias bibliográficas utilizadas para esta sesión es la que pueden ver en pantalla y que además es la que recomiendo para esta sesión que puedan leerla. Les agradezco mucho su participación en esta videoclase y los animo a continuar con las videoclases que siguen. Muchas gracias.